se acercan un poco y hacemos una especie de semicírculo acá a mi alrededor, así no tengo que alzar tanto el tono de voz. Fíjense en la parte superior de la iglesia, en la bóveda central, ya que hay varios que los he visto con la expresión de que es espectacular y lo están diciendo. Lo importante a entender de esta iglesia es que nace como una iglesia que busca celebrar, la fundación de la Compañía de Jesús y que tardan más de 100 años en construir la iglesia porque la familia que encarga la construcción, que es la familia Ludovisi, se va quedando poco a poco sin fondos y por eso tienen que ir cambiando la decoración de la iglesia. ¿Por qué se quedan sin fondos? Porque la iglesia de San Ignacio de Loyola busca inicialmente competir con la Basílica de San Pedro y evidentemente el Vaticano no quería competición con la Basílica de San Pedro. Los van dejando sin fondos y por eso vemos mármol preciado en el suelo, mármol en alguna de las columnas, pero ya luego lo único que queda en la parte superior son frescos, que es lo más económico o era lo más económico en la época. ¿Qué pasa? Como no logran hacer una iglesia que tuviera el doble de altura, que era la proyección inicial, ese efecto lo logran con la pintura. El punto más alto de la bóveda central donde estamos ahora es el punto donde están las ventanas a la derecha y a la izquierda. No. Todo lo demás sí. Todo lo demás es efecto o ilusión óptica. Es un trampantojo. Aparte que es ¿cómo hago? Ahora, desde acá me encanta cuando reaccionan así, ya me hicieron feliz el resto del día, pero fíjense en la cúpula que está detrás de mí y díganme si logran ver algo diferente o particular que no hayan visto en otras iglesias, no solamente de Roma, sino en general. Fíjense en la cúpula y díganme qué les parece diferente. Es muy oscura, no hay ventanas, es muy oscura, no hay ventanas, ¿qué más? No es muy alta. Parece que no hay agujero central, dicen acá. Vamos a hacer algo, sin caernos, esta parte es importante, porque ya tengo años de experiencia, pero vamos a ir todos por acá a la derecha, viendo hacia la cúpula, y cuando estemos justo debajo de la cúpula les doy la explicación. ¿Acá? Sin tropezar. Fíjense cómo el óculo se movió. Lo tenemos ahora, dependiendo de cómo estén ubicados, a la izquierda o en mi caso a la derecha. Fíjense de paso la poca iluminación que hay. Ya hay varios que descubrieron cuál es el secreto. No solamente está pintada, sino que es completamente plana la cúpula, no hay cúpula. Pero como no podía ser la única iglesia en Roma sin cúpula,
pues se crean esta ilusión óptica y por eso yo hoy agradezco el hecho de que se hayan quedado sin fondo. Porque de hecho, si buscan en Google Maps San Ignacio de Loyola, la iglesia de San Ignacio de Loyola en Roma, es la única que no tiene cúpula si ponen la vista satelital. Entonces, la ilusión va mucho más allá porque está al mismo nivel que el resto de la bóveda hasta el altar. O sea, no hay diferencia entre un punto y otro. Que mi invitación es que cuando salgamos de la iglesia, los arcos pareciera que dan pie a un desnivel entre la cúpula y el resto de la bóveda y realmente está todo al mismo nivel. De hecho, fíjense otra cosa particular. En el altar hay dos columnas, una al lado, una a la izquierda, una a la derecha del altar. Suban conmigo en la columna de la izquierda y arriba hay una estatua femenina. ¿La ven? A la izquierda hay un manto rojo que cae. No cae. También es pintura. Me encanta. Yo siento que lo hice yo y que están admirando. Provoca exactamente. Sobre la columna de la izquierda, todo es pintura. Todo es pintura. En este arco, por eso les decía que a medida que veníamos andando hacia este punto, se fijaron, siguieron viendo, porque pareciera que hay un arco y que viene el desnivel de la cúpula y está todo al mismo nivel. Entonces, aquí ya no les hablo de un Rafael, no les hablo de un Caravaggio, no hablamos de un Miguel Ángel, pero he tenido clientes que se asombran más con esto que con la misma Capilla Sixtina por el efecto. Mi recomendación cuando entren de nuevo a hacer las fotografías es que se sienten de un lado y del otro de la iglesia, por eso los bancos al principio están de un lado y del otro, porque sobre cada una de las columnas está la representación de los 4 continentes conocidos hasta el momento, como la iglesia, como la Fuente de los 4 Ríos en Plaza Navona, América, Asia, Europa y África, y las imágenes que representan estos 4 continentes parece que están en relieve, que se están saliendo de la bóveda, pero ese efecto lo logran ver mucho mejor sentados de un lado y del otro, aparte. Entonces, lo importante acá es entender que le dan la oportunidad a artistas de la Compañía de Jesús de demostrar esto, de demostrar el poder que tenían o la capacidad que tenían de hacer esto, pero a mí algo que me gusta hacerles entender es que esto era quizás una de las expresiones de arte más difíciles que tenían en su momento, porque una vez que quitabas los andamios, esto lo pintaron igual que Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, con andamios y a proyección, pero una vez que quitas los andamios, bajas hasta este punto y había algún error, había que comenzar de cero. O sea, había que quitar, había que raspar la pared, trabajarla de nuevo y comenzar de cero, porque ya estaba seco la pintura. Entonces, se los dije al principio, yo trato de convencerlos siempre o de convertirlos a mi pequeño club de fans de Caravaggio, pero es totalmente diferente tener una obra enfrente y que puedas alejarte, ver y acercarte y modificar color, proyección o lo que sea, aquí una vez que terminaba darte cuenta que había un error y tener que comenzar de cero. Entonces yo particularmente agradezco el hecho de que se hayan quedado sin fondo por poder ver todo este efecto que tenemos acá. Pero como uno de los grandes representantes del barroco en Roma es Dan Lorenzo Bernini, me gusta mostrarles el modelo original que usa Bernini para la estatua de San Ignacio de Loyola en el columnado de la Basílica de San Pedro, de la Plaza San Pedro en el Vaticano, que lo tenemos acá a la izquierda del altar. ¿Alguien les contó ya cómo descubrieron a Gian Lorenzo Bernini? Me encanta porque se los cuento yo. Vengan conmigo por aquí. Fueron varios palos, pero todos
compañeras de eso. Ninguno que has hecho expresar por escrito de se pueden acercar acá un poco también, lo digo solo para que me escuchen bien. Detrás de mí el modelo original que usa Bernini para poder hacer la estatua de San Ignacio de Loyola en el columnado de la Plaza San Pedro del Vaticano. Lo que me gusta demostrarles el modelo original es que cuando están en la Plaza San Pedro se ven estas 140 estatuas que representan los 140 santos más importantes de la iglesia, pero no se ve el nivel de detalles que logramos ver en este nivel. ¿Qué pasa con Gian Lorenzo Bernini? Marca un antes y un después en la escultura, igual que Caravaggio en la pintura, porque Bernini lograba el mismo efecto que lograba Caravaggio en la pintura, pero en obras de este tipo como las que están acá detrás de mí. Él hacía prácticamente fotografías, solo con una pequeña diferencia, que Bernini trabajaba en mármol y no en pintura. Por eso la otra mitad de mi pequeño club de fans va dirigido a Gian Lorenzo Bernini, porque para mí no hay escultor que supere la técnica de este artista. Pero antes de entrar en los detalles de la técnica del artista, les cuento cómo descubren a Gian Lorenzo Bernini y por qué es tan importante y está tan presente en la ciudad, porque Bernini no es romano, es de Nápoles, hijo de Pietro Bernini. Pietro Bernini es el que hace la barcacha, la fuente que está a los pies de la escalinata de Plaza España, y es un escultor muy famoso en Nápoles, pero que Paulo V, el Papa Paulo V, lo llama para encargarle varias obras en la ciudad. Pietro llega a Roma con su hijo, Gian Lorenzo, de 8 años, y este chico ya ayudaba al padre con las obras, ya más la parte instrumental, con las herramientas y demás. ¿Qué pasa? La primera obra de Gian Lorenzo Bernini la hace entre los 8 y los 12 años, que sería la cabra maltea. Él nunca da a conocer efectivamente a qué edad hizo la cabra maltea, porque eso genera todavía más misticismo alrededor, pero él lo que hace es enterrar esta obra, que hoy está expuesta en Galería Borghese, en las excavaciones que estaba llevando a cabo la familia Borghese, que trajo a su padre a trabajar a Roma. ¿Cuál era la función o cuál era la idea de Gian Lorenzo Bernini? Que en algún momento descubrieran esta obra y ver qué se decía de ella. Descubren la cabra maltea y comienza a regarse la voz en toda Roma de que no había artistas como los antiguos romanos. Esto para cualquier artista de la época fue una bofetada, porque pensando que ya había existido un gran Miguel Ángel, descubrir una obra en una excavación y decir que no había artistas como los antiguos romanos es prácticamente negar la evolución del arte. Pero traten de imaginarse el ego de un chico entre 8 y 12 años que dicen que su obra es lo más increíble que se ha visto en la ciudad. Evidentemente, él se mantiene en silencio porque es como si hoy un chico de 11 años nos dijera: no, es que yo soy médico o soy abogado. La risa sería lo primero que sale de cada una de nuestras bocas, más allá de creerle, a menos que nos traiga pruebas de que efectivamente es así. Él sigue trabajando de la mano del padre. La última obra que hacen en conjunto es La fuga de Troya, que está también en Galería Borghese, pero a los 17 años se da cuenta que ya está en capacidad de hacer obras de forma independiente y decide dar la autoría de la cabra maltea. ¿Cómo lo hace? Llevando a Scipione Borghese, su primer mecenas, y el sobrino del Papa Paulo V, un cardenal sobrino del Papa Paulo V, al lugar donde donde él había enterrado la obra, y le muestran los bocetos originales. Solamente lo podía saber él y quienes descubrieron
la obra en ese punto y al mostrar los bocetos originales termina de comprobar que esa obra es suya. Imagínense la revolución en Roma cuando se sabe que esta obra no es antigua romana, sino que la hizo este chico entre los 8 y los 12 años y que todavía tiene 17 años y está dispuesto a hacer lo que le pida el Vaticano. Allí es cuando se dispara la fama de Gian Lorenzo Bernini, que también tiene una vida muy longeva y pasa a estar protegido a lo largo de 5 papados consecutivos. Por eso está tan presente en la ciudad, sobre todo porque Bernini era multifacético. Él no era nada más escultor, sino que también era pintor, era urbanista, era arquitecto, y por eso la Plaza San Pedro del Vaticano no son nada más las estatuas que diseña Bernini, sino toda la parte arquitectónica, todo el urbanismo de la Plaza del Vaticano es obra de Gian Lorenzo Bernini. Los Ángeles en Ponte Sant'Angelo son obra de Gian Lorenzo Bernini. La Fuente de los Cuatro Ríos en Plaza Navona es obra de Gian Lorenzo Bernini. Si van a Santa María de la Victoria, cerca de Plaza República, está el Éxtasis de Santa Teresa, que es obra de Gian Lorenzo Bernini. En los museos capitolinos está la Medusa y Urbano VIII de Gian Lorenzo Bernini, o sea, está presente en toda la ciudad por esta delicadeza que tenía a la hora de realizar las obras. Fíjense en particular acá el movimiento que logra de los vestidos y hago una comparación con el resto de las esculturas que estamos viendo en esta capilla. Hay movimiento en el resto, pero el nivel de detalle de Bernini es algo que no tiene comparación. Por otro lado, le da movimiento a las manos. Normalmente los artistas, o mejor dicho, la parte más delicada de las obras eran siempre las manos y los rostros. Por eso se lograron identificar en la Virgen del Parto, la primera iglesia, que se parecía más a una obra antigua romana que a Renacimiento barroco, porque cuando conseguían un rostro que funcionaba, que era simétrico, lo que hacían era repetir, sin importar si era hombre, si era mujer, si era niño, si era niña, funcionaban los ojos a ese nivel, la nariz y la boca. Sí. ¿Qué hace Gian Lorenzo? Le da personalidad a cada una de las obras y separa las manos del cuerpo, porque imagínense después de hacer toda una escultura que se caiga un dedo o que se caiga la mano, se pierde todo el trabajo. Entonces el resto de los artistas lo que hacían era o las manos juntas o las manos en el cuerpo o sosteniendo algo, porque de esa forma se trabajaba una parte más grande de material. En este caso y en todas las obras de Gian Lorenzo Bernini, al menos una mano está en movimiento, porque era una forma de demostrar la superioridad que tenía con respecto al resto de los artistas. Otra cosa importante es el nivel de perfeccionismo que tenía Gian Lorenzo, porque además él le da la libertad a la persona que le encargaba la obra de escoger el mármol sobre el que él iba a trabajar. Miguel Ángel, por ejemplo, tenía un material muy específico sobre el que trabajaba, mientras que a Gian Lorenzo le parecía mucho más personal que si acá yo soy Gian Lorenzo Bernini y 3 de ustedes me encargan diferentes obras, cada uno escoja el mármol sobre el que quiere que esté su obra. ¿Qué pasa? Scipione Borghese, su primer mecenas, el que descubre la Cámara Macea, le encarga el busto que iba a decorar su tumba, le da 6 meses a Bernini para que realice este busto. Evidentemente, al ser su primer mecenas, Bernini se entrega completamente a la perfección de esta obra, pero cuando está dando los últimos toques, cuando está terminando el busto de Scipione Borghese, de la pieza sale una grieta, hay un error, digamos, en el material que estaba utilizando y esta grieta atraviesa todo el rostro de Scipione Borghese. En vez de pedir una extensión en el tiempo, porque efectivamente no era su culpa, no había sido un error del artista, ¿qué hace Bernini? Para cumplir con los 6 meses, en 15 días y 15 noches, logra hacer una réplica exacta de lo que tardó 5 meses en realizar. Y esto también se puede ver en Galería Borghese. El primer busto con la grieta que atraviesa el rostro de Scipione Borghese y el segundo busto que hace en 15 días y 15 noches. Gian Lorenzo tuvo 11 hijos y todos ellos escribieron en diferentes etapas de la vida del padre sobre la genialidad de su padre, y mientras estaba haciendo el busto de Scipione
Hay varios de los hijos que escriben que estuvo a punto de perder la cabeza porque hacer el trabajo de 5 meses en 15 días es que prácticamente dejó de dormir solo por cumplir con los tiempos que le tenían establecidos, y son todos estos ejemplos lo que hacen que hoy Bernini esté presente en toda la ciudad, y para la que muchos artistas e historiadores pensemos que no hay escultor superior a Gian Lorenzo Bernini. Que la protección del Vaticano también colaboró, es cierto, porque hay otra tendencia que habla de que Borromini quizás era mejor, pero al no tener la protección del Vaticano no logra demostrar la superioridad que tenía, pero lamentablemente eso ahora no lo podemos comprobar como hicimos con Rafael y Miguel Ángel en la pintura. Pero de lo que se ve, para mí no había mejor escultor que Gian Lorenzo. Ahora vamos a salir de la iglesia para que vean efectivamente qué tan grande es la iglesia. Por eso cuando entramos desde una esquina y terminamos allí el recorrido. Quienes quieran mi WhatsApp, les doy mi WhatsApp y luego ya pueden entrar a hacer la fotografía.